¿Por qué no evita Dios que hagamos mal? Para responder a esta pregunta nos tenemos que remontar a nuestro origen como espíritus, es decir, como hijos, parte de Dios, que van a hacer un descenso por varios mundos hasta llegar al mundo físico, donde nos haremos humanos. Como consecuencia de este descenso, perdimos progresivamente la conciencia y los poderes que de Dios teníamos, puesto que éramos a imagen y semejanza suya. Y nos quedamos como una chispa o vida divina que necesitaba evolucionar, pero dependiendo de otras jerarquías, de otras creaciones de Dios como la nuestra, pero que iban por delante nuestra. Por ejemplo, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etc. En ese descenso fuimos adquiriendo la semilla de los cuerpos que tenemos, que son, según las enseñanzas ocultas, el cuerpo físico, un cuerpo etérico, que es el que le da la vida, un cuerpo de deseos, donde están los deseos, emociones, sentimientos, etc. Y por último, la mente. Bueno, pues de esos cuerpos de los cuales el más perfeccionado, puesto que es el primero que nos dieron, se ha desarrollado más, es el cuerpo físico. Y a la vez pues también fuimos despertando los aspectos, bueno, nos fueron despertando estas jerarquías, estas entidades, los aspectos del espíritu que al final de la evolución se convertirán en poderes como los de Dios. Así que éramos un espíritu exactamente igual que Dios. En ese descenso hacia el mundo físico nos dieron las semillas, los gérmenes de los futuros cuerpos que debíamos tener y que tenemos ahora ya. El más perfecto, el cuerpo físico, donde tenemos nuestra conciencia, y luego el cuerpo etérico, el cuerpo de deseos, y por último nos dieron la mente. Pero también nos despertaron para que desarrolláramos los poderes que tenemos de Dios. Como en ese transcurso no teníamos conciencia de nosotros mismos, o sea, la autoconciencia, ni tampoco teníamos la de Dios porque la habíamos perdido cuando comenzamos a descender, pues éramos, digamos, parte de otros espíritus, de otras jerarquías que eran las que controlaban nuestra evolución para que se cumpliera el plan que Dios tiene para nosotros. Digamos que como vidas que éramos, esas jerarquías nos iban guiando para que se desarrollaran los cuerpos y los poderes. Esos espíritus, miembros de diferentes jerarquías, como he dicho, los ángeles o arcángeles, evolucionan gracias también a esas chispas o vidas evolucionantes que somos nosotros, éramos en ese momento, como las células evolucionan en nuestro cuerpo físico. Por poner un ejemplo, diré que la vida evolucionante que habita en las formas o en los cuerpos del mineral está controlada por unos espíritus, normalmente se llaman espíritus grupo. Las vidas que evolucionan a través del mineral, del vegetal y del animal están guiadas por unos espíritus grupos. Cuando haya evolucionado lo debido, esa vida que está en el mineral pasará a evolucionar en el reino vegetal, o sea, esa vida se meterá, por decirlo así, ¿no?, en las formas vegetales, plantas, árboles, arbustos, etc. Estará miles y miles y miles de años, despertarán en algún grado la conciencia y luego ya pasará al reino animal. Ahí ocurre lo mismo, en el reino animal ya la diferencia es que ya tienen deseos, sentimientos, emociones, como nosotros. Y ahí despertarán, o sea, elevarán su conciencia mucho más todavía, pero todavía no adquiere, el animal todavía no tiene la autoconciencia, la conciencia de sí mismo. Y por último, bueno, pues pasa al estado de conciencia humano. Eso es algo parecido a eso en lo que hemos hecho nosotros. De esa forma podemos comprender que esas vidas evolucionantes no tienen conciencia propia ni pueden hacer el mal. Un animal no hace mal intencionadamente. El animal no tiene conciencia propia ni razona.
Respecto a nosotros, solo cuando pasamos del estado de conciencia similar al animal, cuando pasamos ya al estado de conciencia nuestro, al humano, fue cuando comenzamos a hacer el mal. Ahora veremos por qué. Lo mismo que el globo, el planeta de materia extremadamente sutil, donde comenzamos a evolucionar en forma de enjambre, porque éramos millones de espíritus, un enjambre de millones de espíritus, bueno, pues comenzamos en ese planeta, por decirlo así, de una materia muy sutil. Bueno, pues ese globo o planeta de materia muy sutil se fue cristalizando, se fue haciendo más denso, hasta convertirse progresivamente en nuestro planeta Tierra. Asimismo, ocurrió con nuestro cuerpo físico. A la vez que despertábamos, claro, también la conciencia de vigilia actual. Quiero decir que pasamos por una conciencia similar al mineral, que es una conciencia muy, muy, muy profunda. Luego obtuvimos una conciencia similar al vegetal, que es algo así como un sueño profundo. Luego obtuvimos la conciencia del animal, que es como un sueño donde soñamos, donde vemos imágenes como en sueños. Y luego pasamos al estado de conciencia humano, que es el nuestro aquí, en el mundo físico, el que tenemos aquí, durante el día. Pero ocurrió que en la jerarquía de los ángeles, cierta cantidad de ellos se negaron a hacer su trabajo respecto a nosotros. La jerarquía de los ángeles estaba liderada, su guía era Jehová. Y hubo un grupo que se negaron a colaborar con ese plan de Dios, que era guiarnos a nosotros, guiarnos y ayudarnos. Esos ángeles son los llamados Luciferes en la Biblia, y su líder se llama Lucifer, que es dador de luz. En realidad nos dieron luz, nos despertaron la conciencia esta de vigilia. Fue gracias a ellos. Por egoísmo, pero fue así. No es que estos ángeles Luciferes sean malos, simplemente desobedecieron el mandato de Dios para hacer su propia voluntad. Pero eso hizo que su evolución se ralentizara, como ocurre con la enseñanza de un niño si éste deja de asistir al colegio. De esta manera, llegó un momento en que estaban en un grado evolutivo que ni era el de sus hermanos los ángeles de Jehová, ni tampoco era el nuestro, que les seguimos a ellos. No tenían la sabiduría ni el poder de sus hermanos mayores ángeles y tenían que buscar la manera de poder seguir evolucionando por otro camino. Y esa manera era la humanidad. Así que, en ese momento, los Luciferes están casi más cerca de nosotros que de los ángeles de Jehová. Aunque los ángeles todavía colaboran con nosotros y nos guían en cierto modo y nos ayudan muchísimo, los Luciferes también lo están haciendo, aunque de otra forma. Como en esa época nosotros aún teníamos conciencia interna, como la tienen los animales no tienen la conciencia como nosotros aquí en el mundo físico, ellos la tienen dentro. Ya he dicho, ven como si fuera en sueños. Ellos entonces se presentaban ante nuestra conciencia y ante nuestro cerebro de una forma similar a una serpiente, porque como en la magia negra penetraban por la base de la columna vertebral y ascendían hasta el cerebro. De ahí que en el Génesis se mencione a la Biblia como en la Biblia se menciona a una serpiente como la tentación, para que comiéramos la manzana, que no es otra cosa que tentarnos, lo que hicieron para que hiciéramos. Ahora lo explicaré. Y así fue como conectaron con nosotros interesadamente, claro, para estimularnos hacia la actividad física. Ellos necesitaban conocer, revivir lo que nosotros experimentábamos para aprovecharse de eso y evolucionar. Los Luciferes, asentados en nuestro cerebro etérico y físico, extraían cierto beneficio de nuestras experiencias para así poder evolucionar hacia el nivel de sus hermanos los ángeles de Jehová. Hasta ahí, los Luciferes no eran malos, ni nosotros tampoco. Pero llegó un momento en que no se conformaron con eso y comenzaron a explicarnos que nosotros éramos individuos
independientes unos de otros, que mediante el acto reproductor, o sea, del sexo, podíamos crear cuerpos físicos como Dios. A ver, para aquella humanidad los ángeles eran nuestros dioses. Por eso decía que podían, nos decían Adán y Eva, que eran la humanidad, decía que podíamos ser creadores como Dios, crear cuerpos como Dios. De esta forma, como dice el Génesis, nos abrieron los ojos, o sea, nos despertaron la conciencia de vigilia. Comenzamos a ver el mundo físico y nuestro cuerpo físico. Por eso dice el Génesis también que nos conocimos, o sea, unos a otros. Y a partir de ahí comenzamos a comer del árbol prohibido del conocimiento. Eso es lo que dice el Génesis, el pecado, comer del árbol del conocimiento. Esto es muy largo de explicar, no quiero profundizar ahora mucho, pero por poner un ejemplo, porque esto es un poco absurdo, ¿no? El pecado, comer del árbol del conocimiento. Bueno, pues veamos. Dice Adán y Eva, Adán conoció a Eva y tuvo a Caín. Adán volvió a conocer a Eva y tuvo a Set. Caín conoció a su esposa y tuvo a Enoc. María, cuando le anuncian que va a ser madre, dice: ¿cómo es posible si yo no conozco a hombre? ¿De qué están hablando en todo esto? Están hablando del acto sexual. Entonces, los ángeles de Jehová, los ángeles que eran nuestros dioses, que nos guiaban, nos tenían prohibido hacerlo por nuestra cuenta. Solamente lo hacían en determinadas épocas del año, como hacen actualmente con los animales, porque era lo mejor para nosotros, para que no nos vinieran otras cosas malas, por decirlo así. Entonces los luciferes dijeron: no, podéis hacerlo vosotros, sois individuos, podéis crear cuerpos como Dios. Y lo hicimos. Ellos nos ayudaron por este medio a despertar la conciencia al mundo físico y a nuestro cuerpo físico, y comenzamos a procrear por nuestra propia cuenta, según nuestro libre albedrío, y pecando contra las leyes de Jehová. Y ese es el motivo, comer del árbol del conocimiento, por lo que nos expulsaron del jardín del Edén, del paraíso. ¿Qué es el paraíso? Pues era la conciencia interna. Un animal no se despierta y dice: ay, tengo que ir a trabajar porque si no gano dinero no tengo para comer. Ay, me duele esto, voy a ir al médico. Pues no, el animal no razona. El animal tiene una conciencia interna y es guiado por los arcángeles en este caso. Los arcángeles les guían para que evolucionen dentro de esos cuerpos. Pues nosotros estamos en un caso similar, y por hacer caso a los luciferes, bueno, pues comenzamos a actuar por nuestra cuenta. Por lo tanto, la expulsión del paraíso es que los luciferes nos despertaron la conciencia del mundo físico, y entonces ya no disfrutábamos del paraíso, donde no nos teníamos que preocupar de nada. Los ángeles nos daban todo, los alimentos, todo lo que necesitábamos. Por eso, cuando Dios nos expulsa del paraíso, o sea, cuando todos los luciferes nos despierta la conciencia de vigilia aquí en el mundo físico, a partir de ahí Jehová dice que sufriremos, que la mujer dará a luz con dolor, que sufriremos las enfermedades y la muerte, etcétera, 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 porque a partir de ahí ya conocíamos el mundo físico y nuestro cuerpo físico. A la vez que íbamos despertando progresivamente la conciencia de vigilia aquí en el mundo físico, la humanidad actuaba de forma similar a los animales, o sea, en sentido de instinto. Todavía no nos habían dado la mente para razonar como lo hacemos ahora. En esa época éramos guiados por los ángeles y sobre todo por como he dicho, los espíritus grupo, que son arcángeles, que son los que guían a los animales ahora también. Toda la jerarquía respeta la libertad y el libre albedrío de las demás, tal como la nuestra. Por tanto, los arcángeles no podían interferir en la manipulación de los luciferes sobre lo que los luciferes hacían sobre nosotros. Ellos simplemente
hacían su labor de guías nuestros. Desde entonces hasta ahora es fácil de imaginar lo que ha pasado. Hemos pasado desde aquella época, un poco más allá de la prehistoria, hasta nuestros días. Pero ojo, eso ha sido gracias a los luciferes que nos despertaron la conciencia de vigilia, nos dieron el libre albedrío y claro, eso que es muy bueno y nos ha venido muy bien para hacernos libres, porque éramos como autómatas, pues resulta que por otro lado eso hizo que se pusiera en marcha la ley de consecuencia, la ley de causa y efecto, el karma. Entonces a partir de ahí, cada cosa que hacíamos mal, que eran casi todas, pues había un castigo. Esa son la mala fama que tiene Jehová, ¿no? Que Jehová era muy malo y castigaba, claro. Es que éramos una humanidad animal, sin razón, todavía no razonábamos. Entonces tenía que enseñarnos que había un Dios con unas leyes, con unas normas que había que respetar. Y si las respetábamos, por supuesto que nos iría todo muy bien. Pues fue a partir de aquella época cuando comenzamos a hacer el mal por instinto y por egoísmo. Pero no era hacer mal con mala intención o mala voluntad, porque casi tampoco habíamos desarrollado la voluntad y la mente menos, claro. Como también en esa época nos dieron la semilla de la mente, esta se unió al cuerpo de deseos, ese cuerpo donde están nuestros deseos, sentimientos más bajos, y en aquella época todo eran deseos bajos, sentimientos bajos, pasiones animales, vamos. Entonces la mente se unió al cuerpo de deseos, que era, por decirlo así, estaba un poco desarrollado, y entonces nació la astucia. Y con la astucia vino la maldad. De ahí nuestro pecado de hacernos malos. Sin embargo, repito, no había mala voluntad, lo que había era ignorancia, como la de un niño que puede hacer el mal sin saberlo. Quiero decir que lo mismo que un niño no es responsable de sus actos por falta de madurez moral e intelectual, así nosotros tampoco lo éramos en aquel mal. Pero lo mismo que el niño crece y comienza a razonar y a obtener conocimiento de sus experiencias y de sus guías, los padres, los tutores, etc., conocimiento de ellos hasta poder ser condenado por ser adulto, pues así nosotros, como humanidad de entonces, comenzamos a hacer el mal voluntaria y conscientemente. Y así hemos continuado hasta hoy, pero como estamos evolucionando, como es lógico, hoy ya no somos aquellos animales, que éramos más animales que humanos, y no somos tan salvajes como es lógico. ¿Podía evitar esto Dios? Pues Dios tampoco impide nuestro libre albedrío, porque si lo impidiera, entonces seríamos como autómatas, o sea, estaríamos guiados constantemente paso a paso, no desarrollaríamos nuestro libre albedrío, no seríamos libres, ¿no? No haríamos nada por voluntad propia, no razonaríamos. Entonces, Él lo que quiere es que seamos libres, que desarrollemos la mente, la voluntad, sus poderes, etc. Y si para ello tenemos que conocer el mal y luego sufrir las consecuencias, pues lo permite. Él solo pone leyes que se deben cumplir y que terminan llevando a sus hijos a donde tienen que llegar. Lo mismo que el ratón terminará llegando al queso en un laberinto por muchos caminos equivocados que elija, así las leyes de Dios nos llevarán a su seno por muchos caminos equivocados que elijamos vida tras vida. Quiero decir que, aunque fuimos víctimas de los luciferes, y aunque ellos nos beneficiaron despertándonos el estado de conciencia de vigilia que nos facilitó el libre albedrío, nosotros elegimos hacer el bien o el mal según hemos ido evolucionando a lo largo de millones de años. Somos nosotros quienes tenemos que tomar la conciencia de lo que es el mal para luego no practicarlo. Y para ello, las jerarquías nos aplicarán la ley de consecuencia y nos obligarán a pasar por el purgatorio, después de la muerte, para que tomemos nota del mal que hacemos durante la vida. En el purgatorio sufrimos el mal que hemos hecho otros, o sea, nos ponemos en su lugar, sentimos lo que él sintió y nuestra conciencia toma nota de ello. Esa conciencia que la próxima vida, cuando volvemos o queremos volver a hacer ese mal, nos advierte.
Nosotros somos causantes del mal con más o menos ignorancia o conciencia, y sea de una forma o de otra, las jerarquías, respetando nuestra voluntad, claro, nos ayudan con su guía y con el cielo, que viene después de la muerte, y nos enseñan con el karma durante la vida y con el purgatorio tras la muerte del cuerpo físico. Lo mismo que hay un purgatorio, hay un cielo. En el cielo vamos a revivir todo lo bueno que hemos hecho y que nos hicieron. Y entonces la conciencia tomará nota también, como en el purgatorio, para que en la próxima vida la conciencia nos hable y nos guíe para que hagamos ese bien. ¿Podríamos aislar a un niño del resto del mundo para que no aprenda ni practique el mal? Pues sí, pero no evolucionaría correctamente, porque la evolución viene gracias a las experiencias. Si no experimenta nada porque está aislado ni con nadie, pues no evolucionaría apenas nada. Luego entonces, si tiene que experimentar en este mundo, aprenderá lo que es bueno o malo, y así, vida tras vida, irá venciendo el mal, convirtiendo el bien en virtudes o poderes del espíritu. Normalmente nadie quiere que sus hijos sean malvados y procuran que sean buenas personas, pero si tienden a serlo, intentarán evitarlo con normas. Y si se convierten en delincuentes, las propias leyes terrenales les castigará. Pues algo parecido ocurre con el mal de la humanidad y las leyes divinas. No es necesario que Dios nos aísle para que seamos buenos. Debemos conocer el mal y superarlo para desarrollar los poderes que como Dios tenemos en formación.